¿Qué tal amigos? En este video se explicará el diseño y funcionamiento de un control de posición para un servomotor cuyo rango de trabajo estará comprendido entre los 0 y los 90 grados. Bueno, para empezar consideraremos que el motor que vamos a utilizar es un motor cuyo rango de trabajo se da entre 0.5 milisegundos y 2.5 milisegundos. Para este caso, bueno, el motor con ese rango que acabo de mencionar trabaja de 0 a 180 grados, pero como en este caso necesitamos escalizar de 0 a 90, lo que hacemos es tomar un rango que va a ser desde 0.5 milisegundos hasta 1.5 milisegundos. Al hacer la resta, el ancho de pulso máximo, es decir, el ancho de pulso que va a tener nuestra señal PWM, cuando se encuentre en la magnitud de 90, va a ser de 1 milisegundo. Bueno, la resolución que vamos a utilizar va a ser de 128, pues para hacer los desplazamientos de posición se va a usar un vector que va a estar representado en 7 deep switch, que va a representar magnitudes en binario de 0 a 127. Entonces, con estos dos datos se calcula la frecuencia necesitada usando esta fórmula que se define como el rango sobre la resolución a la menos 1. La frecuencia necesitada de acuerdo a esto va a ser de 128 kHz. Entonces, con esta frecuencia, para obtener 1 milisegundo necesitamos 128 pulsos. Pero como en este caso necesitamos que la señal PWM tenga el periodo estándar de 20 milisegundos, lo que haremos será multiplicar estos 128 pulsos por 20 para obtener un valor de 2560, que será el valor del contador de comparación. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un contador que va a avanzar exponencialmente y se va a comparar continuamente con la variación del ancho del pulso. ¿Qué pasa? El ancho del pulso va a avanzar hasta donde el contador lo determine. O mejor dicho, no el ancho de pulso, sino la señal. La señal va a estar definida dentro de ese rango de 2560. Entonces, con el valor de 128 pulsos que se necesita para tener 1 milisegundo, calculamos el offset que se va a necesitar. Esto es para un manejo matemático dentro del código de Quartus 2. Entonces se calcula el offset como el offset original del motor, bueno, definido de fábrica por el motor, por 128 dividido en 1 milisegundo. Con esto obtenemos un valor de offset de 64, que será el valor que tendremos que sumar en el código. Bien, ahora para la definición del código tenemos dos partes. Una es un divisor de frecuencia que nos permitirá manejar el servomotor, que lo hemos calculado anteriormente con un valor de 128 kHz. Y la otra parte será la parte del control de velocidad ya como tal del servomotor. Bien, entonces la primera parte que veremos será el divisor de frecuencia, en el cual usaremos como señal de entrada la señal de 50 MHz proveniente de la FPGA que estamos manejando en este caso. Tendremos un reset y tendremos una salida que será nuestra señal de reloj de 128 kHz. Bien, entonces para este caso lo que se hace es un proceso en donde se involucra un contador que va a contar una determinada cantidad de pulsos de la señal de reloj. En este caso va a contar 195 pulsos. ¿Pero qué pasa? Estos 195 pulsos corresponden solamente a la mitad del periodo de la señal que necesitamos, es decir, al 50%. Primero va a contar 195 pulsos en un valor ya sea en bajo o en alto. Y luego va a guardar en una variable estos valores y luego los negará. De esta manera obtendremos una señal de 128 kHz con 50% de su ciclo útil. Bien, en este caso pasaremos a la parte del control de velocidad como tal. En esta parte nuestra variable de entrada
Bueno, nuestras variables de entrada, la primera es el reloj de 128 kHz que acabamos de diseñar. La segunda es, por supuesto, una señal de reset. La siguiente es el vector de 7 posiciones del cual habíamos hablado en la parte de los cálculos, que nos va a servir para hacer las variaciones de la posición. Y nuestra salida va a ser la señal PWM, que va a controlar la posición del motor. Bien, entonces en este caso definimos un contador que lo que hace es cuenta flancos flancos de la señal de reloj de 128 kHz, y cuando llegue al límite de los 2560, que era lo que habíamos calculado anteriormente que necesitábamos para obtener la señal de 20 milisegundos de periodo para controlar la velocidad, pero la velocidad no, sino la posición, perdón, de nuestro servomotor, entonces el contador se va a detener. Bueno, con este contador lo que vamos a hacer es una comparación al final, pero antes lo que vamos a hacer es tomar la posición que ingresa, es decir, el valor del vector de 7 posiciones que les había descrito anteriormente. Lo va a tomar, lo va a convertir en un signet y lo va a procesar en esta parte del código, que lo que hace es definir si la posición ingresada es menor a 90 grados, es decir, si la magnitud que se ingresa a través de los deep switch es menor a 90, entonces lo que va a hacer es asignar a una señal llamada PWMI, que es un vector, le va a asignar el valor de la posición y le va a sumar 68. ¿Qué pasa? Este sería el offset usado, pero no es el mismo que calculamos, porque el que calculamos era de 64. Pero entonces en este caso lo que se hizo fue empíricamente probar con el offset de 64, y al probarlo se notó que el motor presentaba una estabilidad en su funcionamiento, es decir, al principio, en las primeras posiciones. Entonces, para quitar esta estabilidad y que funcionara correctamente, se le añadieron 4 unidades más al offset, quedando en 68. Bueno, eso es para cuando la posición es menor que 90 grados. Ahora, en caso contrario, es decir, cuando se ingresen valores mayores a 90 grados, porque como sabemos, en 7 bits podemos contener magnitudes de hasta 127. Entonces, cuando se ingresen magnitudes mayores a 90 grados, lo que va a hacer el sistema es asignarle a PWMI una señal cuyo valor es igual a 90 más el offset de 68. Para de esta manera obtener un resultado de que así se ingresen magnitudes mayores a 90 grados, siempre el máximo que se va a obtener son 90 grados en la variación del ángulo del motor. Entonces, bueno, ya con esto al final, nuestra salida estará definida por esta línea, que dice que la salida será igual a 1 cuando el valor del contador sea menor a nuestra señal PWMI, y en el resto de los casos o en el resto de los instantes de tiempo la señal va a valer 0. Bien, entonces ahora con esto pasamos a la explicación o a la visualización del funcionamiento del sistema como tal. Primero que todo, vamos a mostrar el servomotor, que tiene acoplado un grabador, los interruptores, que son estos, los que vamos a usar, y estamos a su vez mirando la señal PWM que controla la posición en el osciloscopio. Entonces, en este caso, lo que tenemos es la señal cuando se encuentran los interruptores en 0. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando pasamos, digamos, los interruptores a distintas posiciones. Entonces, para esto vamos a hacer 4 pruebas diferentes con estos valores. Entonces, una a 20 grados, otra a 45, otra a 70 y la última a 90 grados. Hemos realizado las conversiones para encontrar las equivalencias de estos números decimales en binario para poderlos introducir en nuestro sistema. Entonces, realicemos la primera prueba, 20 grados, que sería 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ahí
tenemos, como indica el grabador, 20 grados de desplazamiento. Ahora vamos a hacer la segunda, que es de 45. Entonces el número 45 es, entonces primero que todo volvemos a 0. 45 es 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces aquí podemos ver que el motor ha rotado 45 grados. La siguiente variación va a ser a 70 grados. Entonces 70 grados son 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ahí tenemos nuestros 70 grados. Y la última variación que va a ser a 90. Entonces 90 es, bueno, este es un interruptor que tengo de guía. 90 son 101, 1, 0, 1, 0. Entonces ahí tenemos nuestros 90 grados. Y podemos ver que si terminamos de subir todos nuestros interruptores, los 7, es decir, para tener la magnitud de 127, el motor no avanza más allá de los 90 grados. Ahora vamos a observar el offset de la señal, o mejor dicho, la señal PWM que estamos generando al tener la máxima magnitud en nuestro sistema. Entonces vamos a revisarla acá en el osciloscopio. Ahí tenemos los cursores, podemos observar que su ancho de pulso es de 1.3 milisegundos. Ahora, si reducimos acá la magnitud, bajamos todos nuestros interruptores, entonces ahí podemos observar que bajó. Ajustamos el cursor para ver el valor y podemos ver que el valor es de 560.0 microsegundos. Muchas gracias.